Bien, en el día de hoy lo que vamos a hacer es retomar la introducción que vimos de función trigonométrica, revisar algunos conceptos importantes y luego ver las primeras aplicaciones. ¿Tá? Bien, vamos entonces a los conceptos que tenemos que profundizar. Primero, la palabra trigonometría deriva del griego y significa medición de ángulos. Por lo tanto, cuando estemos trabajando en este tema, vamos a ver, digamos, la aplicación y los vínculos matemáticos que existen entre las mediciones angulares, los arcos, los radios y luego aplicaciones a situaciones de la vida. Segundo, un ángulo se determina rotando un rayo, media recta, alrededor de su punto extremo. La posición inicial del rayo es lo que vamos a llamar lado inicial del ángulo, y la posición después de la rotación le vamos a llamar lado terminal. Vamos a observar, por ejemplo, el siguiente esquema. ¿Sí? Ustedes tienen aquí, digamos, la semirrecta, punto de inicio, y acá continúa. ¿Está? Bien, esto sería lo que yo voy a llamar el lado inicial de esa apertura angular. Vamos a llevar a cabo una rotación de este lado inicial en sentido positivo, que es el contrario a las agujas del reloj, o sea, el antihorario, y vamos a terminar en esta posición final o lado terminal. Esta va a ser la apertura angular o simplemente ángulo descrito en esta rotación del lado inicial hacia el lado final o terminal. Bueno, ahí tienen entonces lo que sería la definición de ángulo. Recuerden, los elementos que van a estar vinculados serían el lado inicial, el lado terminal o final, y entonces la apertura angular sería la descrita en esa rotación, la barrida en esa rotación. Los ángulos positivos son los que se van a generar por la rotación en sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, antihorario, y los ángulos negativos serán los que se generen al efectuar una rotación en sentido negativo, que va a ser entonces el horario. ¿Está? Bueno, acá tenemos vértice, ¿está? Punto de inicio, si quieren así, del rayo. Si este fuera el rayo inicial, o sea, el lado inicial, y nos moviéramos en sentido positivo, es decir, contrario a las agujas del reloj, ese sería el lado terminal o final de ese barrido. Y acá tendríamos el ángulo. Bueno, el otro concepto que habíamos manejado fue la definición de ángulo estándar. ¿Qué va a ser para mí un ángulo estándar? O, si quieren hablarlo mejor de otra manera, ¿cuándo vamos a tener un ángulo en posición estándar? Bueno, vamos a decir que un ángulo está en posición estándar cuando su vértice coincida con el origen de coordenadas. Acá tenemos un croquis, un origen de coordenadas, marcado acá, que resulta de interceptar los ejes coordenados. Este es el origen de coordenadas, y si el vértice del ángulo coincide con ese origen de coordenadas, diremos que este ángulo se va a encontrar en posición estándar. Bueno, dos ángulos estándar, también llamados normales, con un lado inicial coincidente, serán coterminales cuando tengan un mismo lado terminal, pero su valor sea distinto, ya sea por el sentido de giros que se ha tomado o por el número de vueltas que ha dado el vector o ese rayo. ¿Está? Por ejemplo, si ustedes tienen un ángulo de 30 grados, va a ser coterminal con un ángulo de 390. A ver, entendamos lo siguiente. Dos ángulos son coterminales cuando, teniendo el mismo lado inicial y el mismo lado final,
difieren en la apertura angular. ¿Por qué pueden diferir? Porque el barrido, el pasaje desde el lado inicial hacia el lado final, se ha dado, por ejemplo, en sentido positivo o en sentido negativo, o porque ha variado el número de vueltas que se han dado. Tal como decíamos, si ustedes tienen un ángulo de 30 grados, 30 grados positivo, quiere decir que el barrido se dio en sentido contrario a las agujas del reloj, tienen por lado inicial, el propio eje de las X, por ejemplo, y lado terminal, el que termina describiendo la apertura de 30 grados, un coterminal a él será aquel ángulo estándar o normal que tenga el mismo lado inicial, pero difiera en el valor de la apertura. Entonces, por ejemplo, puede ser uno de 390. Quiere decir que iniciando en el mismo lugar, tú distes una vuelta entera y 30 grados más. Por eso, un ángulo coterminal a uno de 30 podría ser uno de 390 grados. Tienen, vuelvo a repetir, mismo lado inicial, mismo lado final, son ambos estándar o normales porque su vértice se apoya en el origen de coordenadas, pero difieren en la apertura. ¿Está? Bueno, los ángulos habitualmente se pueden medir en grados, si estamos trabajando en el sistema sexagesimal, en realidad son grados, minutos, segundos, o también se pueden medir en lo que llamamos los radianes, es la otra unidad empleada. Entre el grado y el radián existe un vínculo matemático cuya deducción se vio en el material teórico que sustenta el desarrollo de este contenido temático. Pero, ¿cómo puedo definir en primer lugar un radián? Recuerden que un radián es la medida de un ángulo, θ, al centro, ¿tá? Al que corresponde el mismo arco que la longitud del radio. Esa es la definición formal. O sea, acá tenemos una circunferencia, este es el centro de la circunferencia y este sería un radio. Cuando la apertura angular es tal que la longitud del arco barrido coincide con la del radio, entonces esta apertura angular decimos que corresponde a un radián. Hay una relación matemática entre el valor del ángulo, el valor del arco barrido y el valor del radio en esa circunferencia. La relación matemática existente es tal que θ, la apertura angular, es S sobre R. S es el arco, R es la longitud del radio. Para utilizar esta fórmula matemática, θ deberá encontrarse en radianes y tanto el arco como el radio, no importa en qué unidad de longitud se encuentren, siempre y cuando sea la misma unidad. Quiere decir que si el arco está medido en metros, el radio también deberá estar en metros para que θ te dé entonces en radianes. O si querés poner el arco en pulgadas, entonces el radio también estará en pulgadas. Si querés colocarlo en centímetros, ambos en centímetros, y siempre la apertura angular, o sea el θ, va a darnos en radianes. Para que tengamos un radián, o sea, para que θ valga 1, el S y el R deberán coincidir. Y de ahí la definición que acabamos de ver hace un momento. Como decíamos, hay un vínculo matemático entre las dos unidades que se emplea para medir aperturas angulares. Es decir, hay un vínculo matemático entre el grado y el radián. La relación matemática establece que 2π radianes equivalen a 360 grados. 2π radianes equivalen a 360 grados. Entonces, utilizando esta relación como primer renglón de una regla de 3, nosotros podemos hacer el pasaje del valor de una apertura angular que esté en grados a radianes
y viceversa, según la conveniencia o las necesidades en la situación problemática que nosotros estemos resolviendo. Bueno, después habíamos hablado, por supuesto, la longitud de un arco es el S del que habíamos hablado hoy. Entonces vamos a acotar o a puntualizar algunas cosas más. Para un círculo de radio R, un ángulo al centro θ, recordarán cuál es la definición de ángulo al centro. Cuando decimos que un ángulo es al centro, cuando su vértice coincide con el centro de una circunferencia. ¿Tá? El ángulo este, θ, marcado en este esquema, es un ángulo al centro porque su vértice coincide con el centro de la circunferencia. Entonces, volvamos a lo que veníamos planteando. Si se tiene un círculo de radio R, un ángulo al centro, θ, que tiene entonces su vértice coincidente con el centro del círculo, y dos lados que interceptan al arco en los puntos A y B, o sea, este es un lado del ángulo al centro y este es otro. Esos lados, que como verán son radios en ese círculo o en esa circunferencia, intersectan a la circunferencia en dos puntos. Llamémosle A y B, según esta figura, ¿verdad? Entonces, nosotros habíamos dicho que la longitud del arco, representémosla por L mayúscula o por una S, como habíamos visto en esta otra definición, la longitud del arco es θ por R. Es decir, que resulta de un simple despeje a partir de esta fórmula que habíamos visto anteriormente. Si yo quiero despejar el S, la longitud del arco, me molesta el valor del radio que está dividiendo y que pasará al primer miembro multiplicando. Por eso θ por R te da el valor o la longitud del arco. Llámale L mayúscula o llámale S, como quieras. ¿Tá? Así que si el arco es L o S, y vos sabías que θ es S sobre R, la R que divide la paso al otro lado multiplicando y θ por R el valor del arco. Nuevamente acá puntualicemos algo con respecto a las unidades. El θ siempre en radianes, la apertura angular, y después, según la unidad en la que coloquemos el valor del radio, será la unidad que obtengamos para el arco. Porque vuelvo a repetir, arco y radio deberán estar en la misma unidad para que la apertura angular, o sea el θ, nos den radianes. Bien. ¿A qué le llamamos velocidad lineal y velocidad angular? Como pusimos aquí, en el movimiento circular uniforme, una partícula se mueve sobre una trayectoria circular manteniendo una velocidad angular constante. Recuerden que la velocidad angular es la que se representa por W. Asociado a la posición de la partícula en un instante dado, también tenemos lo que llamábamos la velocidad lineal o tangencial, que va a ser, en el caso del movimiento circular uniforme, constante en módulo, en valor, pero va a ir cambiando su punto de aplicación, su dirección y su sentido. Por eso no puedo decir que la velocidad lineal o tangencial vaya a permanecer constante. Lo que permanece constante es solamente una de las cuatro características de ese vector velocidad lineal, que es el módulo, pero difiere en los otros tres elementos característicos. Bien, entonces acá un croquis bien clarito. Tenemos una trayectoria circular. Supuestamente, imaginemos una partícula que pueda moverse sobre este perímetro de circunferencia, sobre este contorno del círculo, y si lo hace con una velocidad angular W constante, vamos a decir que esa partícula está describiendo un movimiento circular uniforme. Además de esa velocidad angular con la que se mueve,
En cada posición del trayecto recorrido tendrá asociado una velocidad lineal o tangencial que, como muestra en este caso el esquema, cuando la partícula está en el punto P, es tangente a la trayectoria. De ahí su nombre, velocidad tangencial. ¿Está? Bueno, tenemos el radio, tenemos la apertura angular. Entonces, la velocidad lineal o tangencial se calcula como longitud del arco recorrido, si esta era la posición inicial y la partícula está ahora en la posición P, el arco barrido recorrido es este, y si dividimos la longitud del arco sobre el tiempo que empleó en hacer ese recorrido, vamos a tener lo que se llama la velocidad tangencial o lineal, que se representa por B corta. Bien, si θ es el ángulo que se asocia, medido en radianes, ¿no?, a el correspondiente barrido de ese arco, o sea, si θ es el ángulo que corresponde a este arco S, entonces se define la velocidad angular, el W, como θ sobre T, ángulo barrido sobre el tiempo empleado en hacerlo. Y de ahí tenemos dos importantes magnitudes, velocidad lineal y velocidad angular, que ahora después veremos cómo aplicamos en problemas de la vida. Bueno, otra relación matemática a tener en cuenta es la que permite calcular un sector circular, o sea, el área de un pedazo del círculo. O sea, es lo que yo llamo el área de un sector circular, teniendo su centro o su vértice, ¿tá?, como ustedes pueden ver, coincidente con el centro del círculo, ¿tá?, un arco asociado, una apertura angular correspondiente, llámenle θ, llámenle alfa, lo que quieran, y un radio. Bueno, el área de este sector circular se puede calcular mediante la fórmula 1/2 de r cuadrado por θ. ¿Está? Otra vez, θ como siempre en radianes, y según la unidad en la que coloques el radio, será la unidad del área correspondiente. Por ejemplo, si el radio de este círculo está en metros, la unidad del área del sector circular serán metros cuadrados. Si por el contrario el radio lo tenemos en centímetros, el área de ese sector circular estará en centímetros cuadrados, pero siempre el θ en radianes. Bueno, vamos a un pequeño ejercicio. Una sierra, perdón, una sierra circular, una sierra eléctrica circular, tiene una cuchilla de 7¼ pulgadas de diámetro, que rota a razón de 5.000 revoluciones por minuto. O sea, en lugar de 5.000 revoluciones por minuto, es lo mismo decir 5.000 vueltas por minuto, 5.000 ciclos por minuto, ¿tá? O sea, esto es lo que se llama la frecuencia en física, número de vueltas que das por unidad de tiempo. Bueno, en la parte A me piden encontrar la velocidad angular de la cuchilla en radianes por minuto. Velocidad angular que, como acabamos de mencionar más arriba, es W. Y en la parte B te dicen, encuentre la velocidad lineal o tangencial en pies por minuto de los 24 dientes que tiene la cuchilla a medida que hacen contacto con la madera que se está cortando. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos esta situación. Vamos primero a analizar cuáles son los datos de que disponemos. Una sierra eléctrica circular tiene una cuchilla de 7¼ pulgadas de diámetro. Así que el primer dato que tenemos es que el diámetro es de 7¼ pulgadas. Este número que está acá no es 7 por 1/4, es 7¼ pulgadas. Es muy común utilizar este tipo de número para dar, por ejemplo, diámetros de tornillos, tuercas, ¿tá? 7¼ Esto es lo que yo llamo un número mixto o compuesto.
Un número mixto o compuesto está formado por una parte entera, que en este caso sería el 7, y una parte decimal o fraccionaria, que sería el 1/4. La operación matemática que existe realmente entre esa parte entera y esa parte fraccionaria es una suma. Tú tenés 7 unidades enteras más 1/4 de unidad más. ¿Cómo hacemos el pasaje de este número mixto o compuesto a una simple fracción? Bueno, acá está. ¿Cómo transformo un número mixto o compuesto en fracción? Para transformar el número mixto en fracción, deberás imaginar la parte entera dividida en tantas partecitas iguales como indica el denominador de la parte fraccionaria. Y luego, a todas esas partecitas, adicionamos las que corresponden a la parte fraccionaria. Es decir, vamos a nuestro caso particular. 7, 1/4. Tengo 7 unidades enteras y 1/4 de unidad más. Bueno, voy a dividir cada unidad en cuartos, porque así me lo indica la parte, el denominador de la parte fraccionaria. ¿Tá? Entonces, si yo divido cada unidad en cuartos, una unidad está formada por 4 cuartos. Pero vos no tenés una unidad, en realidad tenés 7 unidades. Entonces, si cada unidad está formada por 4 cuartos, en 7 unidades tú tendrás 7 por 4, 28 pedacitos iguales, o sea, 28 cuartos. ¿Está? Repito, en 7 unidades enteras entran 28 cuartos. Y a esto se adiciona, se agrega el 1/4 más extra que tú tenés. Entonces, 28 cuartos más 1/4, en total son 29 cuartos. Así que el diámetro de nuestra rueda, ese 7 1/4 de pulgadas, equivale a 29 cuartos de pulgada. ¿Está? Así que el diámetro de esa circunferencia o de ese círculo, 29 cuartos. Pero nosotros, en la fórmula que acabamos de ver, de velocidad angular o de velocidad lineal o tangencial, aparece el arco, el tiempo, la apertura angular, y esas magnitudes se vinculan con el radio, que me va a requerir que nosotros tengamos en realidad el radio y no el diámetro a título informativo. Bueno, ustedes saben que el diámetro de una circunferencia está formado por 2 veces el radio, así que si vos dividís el diámetro entre 2, obtenés el valor del radio. Así que mi 29 cuartos dividido 2 me va a dar el valor del radio. Fíjense que para efectuar esta operación transforman el 2 del denominador en fracción agregándole el 1, cosa de visualizar acá un cociente de 2 fracciones. Para dividir fracciones, la primera la dejas igual y en lugar de dividir, multiplico por la segunda fracción invertida. De ahí que sea 29 cuartos por 1/2 y te termine dando 29 octavos de pulgada, el valor del radio. Bien, o sea que el primer dato de que tú dispones, que es el valor del diámetro, lo acabo de traducir a algo que en realidad voy a utilizar en lugar del diámetro, que es el valor del radio. Bueno, el segundo dato de que dispongo es que la rueda se mueve a razón de 500 revoluciones por minuto, o sea, da 500 vueltas en un minuto. Así que si yo doy 500 vueltas en un minuto, una vuelta, que son 360 grados, ¿en qué tiempo lo daría? Entonces acá establecemos una relación. Una vuelta son 360 grados y habíamos dicho que 360 grados equivalían a 2 pi radianes. Así que una vuelta son 2 pi radianes, 5.000 vueltas, X radianes. Y por regla de 3 son 5.000 por 2 pi
sobre 1 y te da 2pi por 5000 radianes. O sea que en definitiva la apertura angular descripta, la apertura angular descripta sería 2 por 5000, o sea 10.000 pi radianes. ¿Entendimos? Repito, esto es un dato de frecuencia, el número de vueltas que describimos o damos por unidad de tiempo. Bueno, yo estoy dando 5000 vueltas en un minuto, pero una vuelta implica barrer o recorrer una apertura angular de 360 grados. Quiere decir que si una vuelta son 360 grados, las 5000 vueltas que estás dando en un minuto, ¿a cuántos grados correspondería? Lo que vas a hacer es una regla de 3. Una vuelta son 360 grados. 5000 vueltas, X grados. O X, si lo vas a poner en radianes en lugar de grados, si una vuelta son 360 grados, que son a su vez 2pi radianes, una vuelta, 2pi radianes, 5000 vueltas, X pi radianes. O sea, hacemos 5000 por 2pi sobre 1 y nos daría entonces el valor de la apertura angular. ¿Está? Bien, siguiendo entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es traducir la información que tenemos a cosas que nos van a ser útiles porque aparecen en las fórmulas de trabajo. Así que conseguí el valor del radio en pulgadas y el valor de la apertura angular, 10.000 pi radianes. Bueno, vamos entonces a lo primero que me pedís determinar. Yo necesito calcular la velocidad angular, el W, que es tita sobre t. O sea, la apertura angular en radianes sobre el tiempo empleado en hacerlo. Si yo tengo que la apertura angular es de 10.000 pi radianes, entonces haciendo 10.000 pi sobre, el tiempo era un minuto, porque yo daba esas 5000 vueltas en un minuto. Entonces, 10.000 pi radianes, que es el tita, dividido un minuto, te dará 10.000 pi radianes por minuto. Y ese sería el valor de la velocidad angular. ¿Está claro? Velocidad angular en radianes por minuto. Fíjense cómo lo dejo en función del pi, porque si yo me pongo a cambiar el pi por un valor aproximado, 3,14 o alguna cifra más después de la coma, igual de todos modos va a ser aproximado. Entonces prefiero dejarlo en función del pi. Luego me piden calcular la velocidad lineal o tangencial. Esto es la v corta. Y la v es arco sobre tiempo. Arco barrido sobre tiempo empleado en hacerlo. ¿Cómo calculo el arco? Bueno, pensemos que hay una fórmula matemática que vincula arco, radio y apertura angular. Esa fórmula es esta. Tita es S sobre R. Así que si vos necesitas la S para utilizar la fórmula de velocidad lineal o tangencial, bueno, el R que divide lo paso al otro lado multiplicando y el arco será tita por R. El tita medía 10.000 pi radianes y el radio medía 29 octavos de pulgada. Así que como el arco va a ir con la misma unidad que el radio, si el radio lo estás utilizando en pulgadas, entonces el S también te dará. Hice esta cuenta, la voy a dejar en función del pi, así que lo que hice fue 10.000 por 29 y dividí todo entre 8 y me terminó dando este número y lo dejé arrastrando el pi. Y estos serán pulgadas. Así que la velocidad tangencial o lineal, que era el S sobre T, será este valor de pulgadas dividido el tiempo. No te olvides que venimos de considerar un tiempo de un minuto, porque el dato de las revoluciones eran vueltas por minuto, vueltas dadas en un minuto. Así que estoy dejando el tiempo en minutos. Y ahí tenemos el valor de la velocidad lineal o tangencial
en pulgadas por minuto. ¿Por qué en pulgadas por minuto? Porque la S la estábamos teniendo en pulgadas. ¿Está? Perfecto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a mí me piden determinar la velocidad lineal o tangencial, no en pulgadas por minuto, sino en pie por minuto. ¿Está? Fíjense que acá la unidad de longitud es la pulgada, acá la unidad de longitud es el pie. Entonces, para hacer un simple pasaje de unidades, busquemos una relación matemática entre la pulgada y el pie. Lo que te vas a encontrar es que un pie equivale a 12 pulgadas. Así que, como yo tenía 113.882.7 pulgadas, pulgadas debajo de pulgadas, y plantearé la regla de 3 para pasar a pie. Y entonces X será 1 por 113.882,7 dividido 12, y así efectúo el pasaje a pie, y el tiempo sigue siendo por minuto. Y ahí tengo la velocidad lineal o tangencial en la unidad que me piden. ¿Tengo que memorizar el vínculo matemático entre los pies y las pulgadas? Bueno, no. Supuestamente todos estos factores de conversión se encuentran tabulados. Es muy común en cualquier texto de física, bueno, o ahora en Google, que ustedes puedan encontrar tablas de conversión de una unidad de longitud, en este caso como es la pulgada, a otra unidad de longitud como es el pie. ¿Está? Y todas las demás que vayan necesitando. Para recordar, ángulos complementarios, recuerden que son ángulos que sumados dan 90 grados, o si querés expresarlo en radianes, sería pi sobre 2 radianes. Y ángulos suplementarios serían aquellos que sumados dan 180 grados, o sea, pi radianes. Bueno, ustedes van a encontrar un repartido práctico entre el material subido a la plataforma que pide en el primer ejercicio propuesto que ustedes realicen una serie de pasajes de unidades. Se les dan aperturas angulares, que están por ejemplo en radianes, se les pide pasar a grados, y a su vez de cada una de esas aperturas angulares calcular sus ángulos complementarios y suplementarios en base a la definición que se dio anteriormente. Bueno, acá está la resolución con el paso a paso de alguna de esas propuestas, ¿tá? Como para que ustedes intenten hacerlas y verifiquen. Bien. Correrá por cuenta de ustedes entonces empezar el planteo y entonces poder preguntar o consultar sobre alguna duda que pueda plantearse.